gracias, Álvaro, en primer lugar, por tu presencia, por tu introducción y por tu ejemplo. Yo creo que son tres cosas que, desde luego, yo sé que todos nosotros valoramos especialmente en el día de hoy. Un día que, sinceramente, espero que sea muy especial. Desde luego es especial para mí y espero que lo sea también para ustedes. Yo diría que esta oportunidad de poder compartir con personas con autismo, con familiares de personas con autismo y con científicos, es lo que creo que da sentido, al menos a mi profesión, y espero que dé sentido también a su vida. Así que muchas gracias por venir. Quiero también agradecer la invitación del Instituto Mind, de todas las personas del Centro de Desarrollo, y decirles que, bueno, lo único que lamento es el tiempo que ustedes me han preparado aquí en California. Cuando hablamos en España del tiempo de California, pues nos acordamos de estas son las mañanitas y decimos, tiene que ser precioso. Pues no, no es precioso, es mal tiempo, pero bueno, he visto que fuera hay guitarras y seguramente algunos de los niños cantarán Estas son las mañanitas, que es una canción que nosotros queremos mucho en España. El plan que les propongo para esta mañana consiste en compartir con ustedes un poco las ideas fundamentales que tenemos sobre las investigaciones recientes, sobre los tratamientos y sobre los modelos de servicio que estamos desarrollando en una zona muy pequeñita de España, en el norte de España, en el País Vasco, en una ciudad preciosa que se llama San Sebastián, y que hoy, por cierto, está bajo los efectos de un ciclón, está en alerta roja, hay vientos de 170 km por hora y olas de 10 metros, y están a dar por la televisión todo tipo de alertas a la gente. Yo hablo hace poco con mi familia, y dicen que todavía no está siendo tan malo como anticipan. Muchas veces estas alertas luego no son tan malas en realidad, pero estaba la gente muy preocupada, especialmente la gente que vive en el frente del mar, es toda una zona costera. Y parece que la tormenta va a venir por todo el norte de España y va a aterrizar esta noche delante de la costa de Burdeos, en Francia. Así que el tiempo nos azota por todos los sitios, yo creo, en el mundo, y también allá. Bueno, esperemos que la cosa no vaya más y podamos juntos pasar esta mañana, que yo diría que hemos organizado de manera de que no sea solo yo la persona que habla, sino que hablen también ustedes. Esto no es una conferencia magistral, sino que pretende ser un encuentro. Yo tengo algunas respuestas y muchas preguntas. Ustedes también seguro que tienen muchas respuestas y algunas preguntas. Entonces se trata de poner las preguntas y las respuestas juntos. Si les parece, voy a empezar. Vamos a hacer como dos partes de presentación. En una primera parte que yo calculo que acabaré en 3/4 de hora más o menos. Después tendremos, creo que son 20 minutos para preguntas. Después haremos un pequeño descansito para tomar un café y otra vez hacemos una segunda parte que es básicamente muy parecida. Les tengo que poner, como es práctica nuestra siempre que hablamos en cualquier situación pública, hacemos una declaración de los posibles conflictos de interés. Como ven ustedes, yo hago trabajos diferentes de investigación, también en relación con la industria farmacéutica para nuevos medicamentos, no especialmente en el campo del autismo, más en el campo del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y la mayor parte de mis investigaciones, sin embargo, no están patrocinadas por la industria, sino que están patrocinadas por fundaciones y por los gobiernos, en nuestro caso el gobierno español. He tenido la cobertura de gastos de esta presentación y también recibo unos honorarios por el trabajo de darles a ustedes este agradable curso. Yo he cuidado de evitar conflictos de interés, trato y trataré siempre de ser honesto y de decir con absoluto rigor ético todo lo poco o lo mucho que conozco. Creo que parte de nuestra obligación es ser absolutamente claros y absolutamente éticos, aunque muchas veces pues, los comentarios que uno haga pues, no tengan muy buena recepción para algunas personas, pero que sepan que todo lo que les voy a decir son cosas que las decimos desde la evidencia y desde el corazón, y como verán ustedes también desde la cabeza. Estos son los cinco temas que me gustaría cubrir con ustedes. El primero es la noción que tenemos del autismo
y cómo hemos evolucionado en estos años de entender el autismo de una cosa a otra cosa que es completamente diferente. Y eso es muy importante porque, al menos entre nosotros, muchas familias se encuentran que cuando explican que en su familia hay una persona con autismo, la persona interlocutora no sabe que ha habido cambios en la noción del autismo y cree que el autismo es lo que vio en una película hace 40 años o en el libro que vio hace 35 años. Y entonces dicen, ya sé lo que es. Y dicen, no, perdona, no sabes lo que es otra cosa. Ahora tenemos una noción diferente del autismo. De manera que creo que es muy importante el que las familias entiendan bien estos 5 puntos, empezando por el primero, a concebir el modelo del autismo. Nosotros en San Sebastián decimos a las familias, cuando les damos el diagnóstico, les decimos, la primera cosa que les decimos es, se van a tener que convertir en expertos. Es así, lo siento, pero van a tener que ser expertos, porque se van a tener que encontrar con muchas personas en su entorno, en su mundo, que no tienen la más remota idea de lo que están hablando. O es peor, van a tener ideas equivocadas y encima les van a confundir con ideas equivocadas. Así que les ha tocado estudiar, les ha tocado aprender, les ha tocado convertirse en expertos. Y esa es una de las primeras ayudas, yo diría, que pueden hacer a sus hijas y a sus hijos, convertirse en expertos en autismo. Para ello, entiendo que el acudir a este tipo de cursos o de talleres o de reuniones, pues es algo que debe ser fundamental en el proceso de apoyo que ustedes merecen. No que ustedes tienen, que ustedes merecen, porque creo que lo merecen. En segundo lugar, hablaremos del descubrimiento del comienzo, de los datos que tenemos sobre el diagnóstico precoz. Estamos todos muy interesados en el diagnóstico temprano del autismo y en el posible efecto que podemos tener con el diagnóstico temprano. Yo les voy a ya adelantar que en España estamos, no sé si tanto, pero al menos muy interesados en aquellos casos que no descubrimos tan temprano. En algunos países, y creo que Estados Unidos quizás tiene ese fallo, hay un énfasis enorme en el diagnóstico precoz y en el diagnóstico temprano, pero nosotros damos mucha importancia al resto de la vida. Y las personas con autismo viven el resto de la vida. Y el periodo de la vida es lo más largo que el descubrimiento, de manera que creo que eso es algo que nosotros pensamos de una manera diferente. Nosotros damos importancia a todo el ciclo vital, no solo al diagnóstico precoz. De manera que aquí yo he visto, cuando he paseado por fuera, viendo los niños, que por cierto estaban estupendos, si hay cualquier dificultad con alguno, nos van a avisar y nos van a decir para que alguno de ustedes vaya ahí a echar una mano, pero de momento, desde luego, estaban estupendamente, y había niños que eran muy pequeños, algunos niños más mayorcitos, algunos chicos más mayorcitos, pero eran muy pequeños. Está muy bien, pero hay muchas personas que son mayores y que tienen trastornos del espectro autista, y tenemos que pensar en ellos también. En tercer lugar, hablaré de entendiendo e investigando las causas, y a partir de ahí espero poder hacer la pausa para en la segunda mitad explicarles las opciones de tratamiento y explicarles el modelo de servicios que nosotros estamos siguiendo, que verán que es muy diferente del que tienen aquí en California. De manera que espero que eso les haga entender que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y espero que al menos lo que nosotros hemos aprendido pueda ser de utilidad. Y ya les anticipo que no hay que copiar nunca las cosas. Las copias nunca funcionan. Uno tiene que adaptar, tiene que coger lo bueno y tiene que trasplantarlo al otro sitio, adaptándolo a las condiciones locales de cada lugar. Vamos con el modelo simple y el modelo complejo. Aquí tienen a los dos caballeros, Leo Kanner y Hans Asperger, que fueron las dos personas que descubrieron estos trastornos. Leo Kanner, yo no sé si saben, pero los dos nacieron en Austria. Esta es una de las coincidencias históricas. Kanner nació en Austria y vino aquí a la Universidad de Baltimore y fue el primer catedrático de psiquiatría infantil de la historia de la psiquiatría americana. Y él, en el año 43 descubrió que había estos 11 casos que había visto en su clínica y les puso el nombre de autismo. A mí me deja sobrecogido el pensar que ahora para hacer un descubrimiento tenemos que hacer muestras de 300, de 400, de 3000, tenemos que hacer estudios estadísticos, tenemos que hacer todas estas cosas. Y este hombre resulta que vio a 11 niños y dijo, estos 11 niños son muy parecidos entre sí y diferentes del resto. Aquellos sí que eran médicos, ¿verdad? Tenían un ojo clínico increíble. Y este hombre acertó en decir que eran diferentes y que eran iguales entre sí. Muchos de los aspectos que él dijo eran válidos,
en otros se equivocó, pero finalmente se corrigió a lo largo de su vida. La otra persona fue Hans Asperger. Hans Asperger fue en 1943 cuando entregó la tesis doctoral, de manera que lo publicó al año siguiente, pero curiosamente los dos, en 1943, sin haber hablado el uno con el otro, descubrieron lo mismo, el uno en Viena y el otro en Baltimore. No me pregunten cómo, estas telepatías planetarias no son fáciles de explicar, pero él hizo lo mismo con 4 casos, describió lo que él llamó psicopatía autística. La diferencia fue que por muchos años, esto era la Segunda Guerra Mundial, el hospital que ven ahí a su izquierda, el Hospital Pediátrico de Viena, fue, lo siento, bombardeado por la aviación americana y fue destruido. De hecho, murieron muchos niños de la unidad y murió una monja que trabajaba con él, que era la hermana Valentina Zack. Ella murió en el bombardeo y fue la primera persona que dijo: a estos niños hay que educarlos. Y se puso a educar a los niños. No sabía nada de todo esto, pero ella dijo: yo les educo. Y la pobre mujer murió en aquel bombardeo. Entonces, bueno, pues Asperger, que él publicaba en alemán, pues cayó en mala prensa y en desuso, y Kanner, que estaba en Estados Unidos y escribía en inglés, pues fue quien se llevó la fama, por así decir. Pero los dos tienen trabajos muy bonitos sobre estos tipos de trastornos. De manera que esta es una coincidencia histórica que mucha gente no conoce y que es verdaderamente curiosa. Y fue Lorna Wynne, en el año 81, que dijo: pero estas son las dos mismas cosas, esto es un continuo. Lo que uno decía que era una cosa y otro decía que era la otra, se complementan el uno con el otro. Y ahí es donde ella, Lorna Wynne y Judith Gould, en Inglaterra, empezaron a hablar de la tríada, de 3 cosas. Decían, lo que tienen en común unos y otros, los que dijo Kanner y los que dijo Asperger, es que tienen unas anomalías en la interacción social. No les sale bien la comunicación y tienen unos intereses especiales. Y estos fueron los 3 síntomas que Lorna Wynne unió. Y desde ahí estamos hablando de espectro, desde Lorna Wynne, que dijo: esto es un continuo, donde uno está en un lado y otros en el otro. Ustedes saben los TGDs. En los TGDs hablamos del trastorno autista, del trastorno de Asperger. El trastorno de Asperger es un trastorno de autismo con inteligencia normal y con desarrollo del lenguaje normal. Les digo esto porque hay gente que dice al revés, dice que el autismo es un trastorno de Asperger con lenguaje alterado y con inteligencia disminuida. Y seguramente los dos tienen razón en decirlo, O sea que se puede pensar de una manera y de otra. El trastorno desintegrativo infantil es un trastorno afortunadamente muy infrecuente. Estos son niños que desarrollan normal durante los primeros 2 años, absolutamente normal, demostrativamente normal, es decir, que hay evidencia de que es normal, y luego pierden sus competencias. Y luego nos pasa una cosa, esos son los 3 grandes, y luego resulta que nos pasa una cosa, les decía, que es que los niños no nos leen los manuales de clasificación, y es una pena, porque entonces dirían: yo voy a tener esto y voy a tener lo otro, pero tenemos muchos más que tienen lo mismo, pero no encajan dentro de los diagnósticos. Es decir, que no tienen las 3 condiciones de estas, 2 de estas, una de la otra. Y entonces esos son lo que en algunos países se llaman trastornos parciales o trastornos atípicos. Y aquí en la nomenclatura norteamericana se llama los no especificados, PDD-NOS, que es una manera extrañísima de decir algo, o sea, decir algo que no es especificado. Eso en castellano no hay que lo entienda. Desde luego, también lo de trastorno generalizado del desarrollo que se dice en España, tampoco es cierto, porque no tienen todo el desarrollo generalmente alterado, tienen unas cosas del desarrollo alterado, no todo. O sea que los nombres son bastante complicados. Y entonces ahora estamos hablando nosotros en España de TEA, o la ASD, Autism Spectrum Disorders, o trastornos del espectro autista. Esa es la terminología que está entrando, y entonces ahí metemos pues estos 4. Entonces, como les decía, es un trastorno en el que se altera, el que uno tiene dificultades para las capacidades para relacionarse, para entender a los demás, para comunicarse, para compartir, para imaginar. Ojo, eso no quiere decir que no interactúen, no se comuniquen, no entiendan, no compartan. No quiere decir eso. Quiere decir que tienen dificultades para eso.
Porque mucha gente tiene la idea de que es o el sí o el no, y sabemos que eso no es así, es un grado, siempre es un grado. Y la frecuencia de estudios del Centro de Control de las Enfermedades aquí en Estados Unidos encuentra que 1 de cada 150 niñas y niños de alrededor de 8 años tienen estos problemas. Cuando yo empecé el trabajo en el autismo hace ya más de 30 años, hablábamos de 4 por 10.000, fíjense, y hemos pasado a 1 por 150. En San Sebastián estamos atendiendo no a 1 de 150, a 1 por cada 400. Que tengamos cifras diferentes, pues no lo sabemos. Puede ser porque no vengan, puede ser porque tengamos menos, puede ser porque aquí se enfatice más el diagnóstico, por si tienes la etiqueta tienes servicios, es decir, puede haber diferencias, pero bueno, tampoco son diferencias abismales de grandes números. Pero de todas maneras, la cifra esta de 1 a 150, yo siempre pienso que es falsa, es decir, es cierta en la comunidad, pero es falsa en cualquiera de ustedes. En nuestra familia, decía este padre, no afecta a 1 de cada 150, afecta a 1 de cada 2, porque tengo otro hijo. Y dice, en realidad nos afecta a todos. Y para mí esta es una manera de entender la situación que creo que ilustra que científicamente hablamos de frecuencias de una manera y en la vida la frecuencia es otra, cuando uno tiene en su familia estas dificultades. Saben que hay un abanico de dificultades sociales, tenemos niños y personas que son muy solitarios, muy solitarias, otros que son pasivos, que si uno se acerca, responden, pero rara vez inician la interacción, otros que tienen una manera de hacer social que es un poco especial, es como que no han aprendido en los libros. Yo me acuerdo que en los colegios de monjas en España, hace muchos años, se les daba a las señoritas, a los chicos no nos daban, que no nos querían enseñar esas cosas, pero a las señoritas les daban el manual de urbanidad, y las monjas les enseñaban aquello de cómo tenían que comportarse, ¿no? Y era como una guía de comportamiento social. Bueno, pues muchos de los trabajos que hacemos con las personas con autismo es darles esa guía de comportamiento social que daban las monjas antes. El otro día, hace 2 meses, menos un mes, en Toledo, en España, tuvimos una conferencia en la que vino una joven con autismo de Inglaterra y ella era muy gráfica, decía, decía, a mí es que no me sale de aquí, no me sale de aquí cómo hacer las cosas, cómo hablar, cómo relacionarme. A ustedes sí que les sale de aquí y a mí es que no me sale de aquí, ¿no? Decía, yo tengo que aprender, yo puedo aprender, pero me tienen que enseñar porque no me sale de aquí. Y creo que fue muy bonito como lo explicaba. A nivel de comunicación, tenemos 1/3 aproximadamente que no habla, y a diferencia de muchos niños con sordera que no hablan, estos niños, estas personas, no compensan con gestos. Muchas personas que no hablan no callan con los gestos, tanto el tiempo gesticulando, haciendo mímica, y estas personas no. Lo que quiere decir es que el problema no es simplemente de hablar, es un problema de comunicar, de hablarle verbal y no verbal. A veces sí que hablan, pero solo cuando les interesa, lo que les interesa para lo que quieren, no para lo que quiero yo, para lo que quiere él. Y otras veces, sin embargo, repiten, y repiten mucho de una manera que a veces resulta pues, comprometida. No sabemos muy bien por qué repiten las cosas. Yo recuerdo Temple Grandin, que estuvo hablando aquí en esta misma sala, es una persona con autismo que es muy conocida en el mundo, es norteamericana, decía, hombre, pues que ella repetía las preguntas porque sabía las respuestas y porque le gustaba oír las respuestas. Y ahí me recordó a los novios, cuando están todo el tiempo diciendo, ¿me quieres? Y tiene que sí. Y otra vez, pero ¿me quieres? Y que sí que te quiero, dime que me quieres. Y otra vez, ¿no? Que le gusta oír la respuesta. Pues algo así. Es decir, es como la seguridad, el tener seguridad de que conozco la respuesta y me encanta que me digan esas cosas. Y para nosotros, pues a veces es difícil entender esa tendencia a repetir. Pero piensen positivamente, piensen que están preguntando porque les gusta oír la respuesta, no porque quieren fatigar a los demás, A veces la imaginación tenemos de todo, tenemos desde personas que tienen muy poca imaginación y solo manipulan objetos y están interesados en la manipulación de los objetos, a otras personas que no, que tienen una fantasía limitada, que copian a otros, pero tienen fantasía, y finalmente a otras personas que tienen una imaginación
pues también repetitiva, pero muy grande. Ahí fuera, cuando he visto a los niños, había niños que estaban jugando con los dinosaurios en un parque de arena que tenían ahí en el hall, y estaban ahí haciendo con el T-Rex, que tenía un aspecto horrible, y estaba el T-Rex creando el pánico en todos los demás pequeños dinosaurios que había alrededor. Y claro que estaba jugando de una manera muy imaginativa. Anticipo que es muy fácil que ese niño repita mucho ese juego. Y no cambie mucho del Rex, pero bueno, si uno ve la viñeta, era un juego precioso de cómo hacía el juego imaginativo con el T-Rex. Otras personas pueden tener unos intereses especiales y ser enormemente competentes en sus intereses, con cosas que han visto, con cosas que recuerdan. Yo conozco a muchas personas, por ejemplo, conozco a uno que replica perfectamente el mapa del metro de Madrid, pero perfectamente. Le das un papel, uno y un lápiz, y te hace la curva del metro en Embajadores, te hace la curva. Y es fantástico para ir con él y que te oriente por el metro. Él sabe todos los sitios. Otras personas pueden saber, pues en general, cosas no personales, aunque nosotros tratamos de que sean personales. Yo recuerdo un muchacho en San Sebastián que le encanta la música y sabe toda la lista de los 40 principales. Seguro que tienen aquí también los top 40s. Sí. Bueno, por los 40 principales, y nosotros decíamos, es fantástico, porque de eso puedo hablar con la gente joven, es un tema interesante. A él no le gusta hablar de eso, a lo que le gusta es saberse las listas de los 40 principales. Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero se sabe las listas de una manera increíble, no falla una. Y va sabiendo cada día quién está el primero, quién no está el primero, etc. Y disfruta mucho con eso, con lo cual no está mal. Como satisfacción, cada uno tenemos nuestras cosas en las que pensamos para disfrutar. De manera que hemos ido pasando, cuando empezamos hace unos años, nos fijábamos en un fenotipo, en unos síntomas, que eran los casos más severos. Buscábamos genes, un gen, decíamos, tiene que haber un gen, 2 genes, porque son todos iguales. Y como son todos iguales, como dicen los libros y como dicen las películas, encontraremos un gen, sabremos una zona del cerebro, que es la que tienen alterada, encontraremos ahí el foco, sabemos qué es lo que les pasa y resuelto. Claro, ustedes ya saben que esto no ha funcionado así. Ahora ya no estamos en el modelo simple, sino en el modelo complejo, y muchos de nosotros estamos hablando ya en plural. Hablamos de los autismos o de los trastornos, porque diciendo, hombre, es que son diferentes. Todos comparten esto que les he dicho, de la imaginación, de la comunicación, de la socialización, pero no se parecen en nada más. Son tan diferentes en todo lo demás de lo que serían si no tuvieran autismo. Igual que las familias. Ustedes son tan diferentes entre sí como serían si no tuvieran un hijo con autismo. Comparten únicamente el autismo. En todo lo demás somos todos diferentes. De manera que eso hay que pensar que es así. Y entonces lo que estamos viendo es que hay una variedad, un cuadro muy distintos de unos y a otros. Pero además ahora sabemos que no es una foto fija, sino que van cambiando en el tiempo. De manera que el que quiera algo muy sencillo ya puede dedicarse a otro tema, porque esto no es sencillo. Hay una gran variedad y van evolucionando. Afortunadamente, la gran mayoría favorablemente, pero van cambiando con el tiempo. Con lo cual, una persona podía cumplir ciertos criterios a los 4 años, a los 6 años, y luego ya no los cumple a los 12. De manera que esto es complicado. Sabemos, nosotros nos dimos contra la pared buscando un gen, 2 genes, 3 genes. Ahora sabemos que son muchos genes. Seguramente son muchas enfermedades raras. Es decir, que muchas muchas enfermedades raras, infrecuentes, pueden dar el autismo. Pero habrá muchas causas muy diferentes entre sí. Es decir, las enfermedades raras son enfermedades que son poco frecuentes, pero todas juntas son muy frecuentes. Para que se hagan una idea, en Europa, la cantidad de personas que tienen enfermedades raras, de estas rarísimas, si las ponen juntas, son toda la población de Holanda, de Bélgica y de Luxemburgo. Y eso no se lo cree nadie, pero es así. De manera que, claro, que raro, no sé qué enfermedad rarísima, pero es que hay tanta gente con enfermedades raras que es frecuente el concepto de enfermedades raras. ¿Okay? Entonces, sabemos que no afecta a una zona del cerebro, sino luego hablaremos de diferentes zonas. Sabemos que hay muchas áreas que están afectadas, y yo diría que hay una cosa que es muy importante. Hemos cambiado el chip de una manera radical, y yo creo que la presencia de Álvaro aquí ilustra esto. Ya no hablamos solo de problemas, de debilidades, de deficiencias, hablamos de fortalezas también. Y ya no hablamos solo de que tienen minusvalías, hablamos también de que tienen hipervalías en otras cosas.
De manera que creo que ese es un cambio para nosotros, desde luego, y espero que para ellos y para ustedes, fundamental. Hemos pasado de considerarlo solo como todo negativo y les queremos transmitir, y créeme que os queremos transmitir, luego hablaré del empoderamiento en derechos humanos que hacemos nosotros con personas que tienen estas dificultades, pero sí que queremos transmitir a todas las personas el orgullo personal de ser como son. Tan sencillo como eso, o tan complicado como eso. Pero creo que es muy importante este cambio último que hemos hecho en nuestra manera de ver las cosas. Sabemos que el perfil de ellos es un perfil de las montañas de los Pirineos, que son las que están al lado de mi casa. Tienen unos picos y unos valles, y estos picos y valles es muy importante saberlos. Por ejemplo, en memoria visual, en puzzles, en memoria gruesa, etcétera, motricidad gruesa, pues son muy buenos, muchos. Otros en memoria auditiva, pues son muy malos. Pero es muy importante saber el perfil, porque es la única manera de poder entender a la persona. Si uno solo ve los valles, piensa, esta persona no puede hacer nada, lo cual no es cierto. Si uno ve solo los picos, dice, esta persona puede hacer todo, lo cual tampoco es cierto. Uno tiene que saber los picos y los valles. Y lo que tiene que hacer el buen educador es subir el valle aprovechando los picos. Es decir, que utilizamos las fortalezas para ir subiendo la base. Eso se dice fácil y se hace difícil, pero eso es como se hace. Si uno no puede subir los valles, entonces lo que hacemos es olvidarnos de los valles y uno se dedica a cultivar los picos, que es lo que hacemos todos en nuestra vida. Yo soy horrible de verdad, arreglando cosas con las manos, reparando radios o cosas de estas. Yo lo puedo soltar todo, pero luego no tengo la manera de juntarlo. Si a mí me hubieran dado 6 horas de rehabilitación motriz en la escuela, haciendo máquinas de todo esto, seguro que no estaba aquí, yo no sé si hubiera acabado haciendo máquinas de resto, pero afortunadamente me dejaron seguir hablando, me dejaron estudiar literatura, medicina, todas estas cosas, hablar se me da bien y disfruto hablando, y afortunadamente estoy haciendo este trabajo de psiquiatra, en vez de ser un mecánico que hubiera sido horrible. Es decir, que tenemos que tener un equilibrio entre decir, rehabilitamos aquello que están más flojos, más débiles. Pero yo les diría, sobre todo, tenemos que aprovechar aquello que están más altos. Todos nosotros orientamos nuestra vida sacando partido a lo que mejor hacemos. No somos tontos, todos hacemos eso. Y tenemos un riesgo con las personas con discapacidades en general de estar todo el santo día insistiendo en los valles, y en los valles, y en los valles. Y de, bueno, pues bien, pero no, vamos a por los picos. De manera que es muy importante, y tenemos test psicológicos y educativos que retratan a la persona y que nos permiten saber cómo es cada uno, porque cada uno es diferente, pero es muy importante el tener este perfil. De manera que no vale con tener el perfil de inteligencia, hace falta tener el patrón de fortalezas y de debilidades. Cuando hablamos de espectro, parece que estamos hablando de que unos son que tienen más autismo, otros tienen menos autismo. No es así. Dentro de esos grupos de síntomas hay unos que suben por un lado y bajan por el otro, tienen mejor en comunicación y peor en imaginación, mejor en socialización y mejor en comunicación y horrible en lo otro. Es decir, que el espectro no es solo de izquierda a derecha, sino que dentro del grupo de síntomas también hay un espectro interno. Espero que entiendan este dibujo rarísimo que hay aquí, que lo hizo Francesca Jappé, que es una especialista inglesa, pero que creo que refleja muy bien, bueno, al menos yo lo entiendo, y espero que lo entiendan, que no es una cosa nuclear que se mueve de un lado al otro, sino que se mueve de un lado al otro y además tiene diferentes picos y valles en los síntomas. Ahora, hace muy pocos días, salió, esta es la que se supone que puede ser la nueva clasificación para el año 2013 que vamos a tener, es el nuevo borrador del DSM-5. Se supone que el 13 puede salir y va a haber algunos cambios, es la única que está en inglés, y va a haber algunos cambios, se supone, que se van a juntar en los criterios, van a juntar lo social y la comunicación como una cosa. Y luego va a estar los patrones de conducta repetitivas como la otra. Yo creo que van a mejorar los criterios, y ustedes tienen aquí a la doctora Sally Rogers, que es una de las expertas que está en esta casa y que forma parte, es una parte importante del grupo de estudio de los criterios, así que van a estar bien al tanto de lo que vayan haciendo. El tener autismo no significa que uno ya esté todo lo demás bien. No, el tener autismo te favorece el tener otros problemas,
Y estos son los problemas que son más frecuentes que en la población general. De manera que el autismo, yo suelo decir que no vacuna para otros problemas. De hecho, te predispone a tener otros problemas. Problemas para dormir, problemas de conducta, problemas de motricidad, hiperactividad. Y yo anoto ahí lo del Asperger, porque hay muchas personas, muchas familias que tienen hijos con trastorno de Asperger, que tienen que escuchar como que su trastorno es como un autismo leve, una cosa así. Y créanme, no es leve. No existe el autismo leve. Es un cuadro complicado y que tiene muchas de estas complicaciones además. De manera que hay que reconocer que no es fácil para estas familias ni para las personas con Asperger el tener el trastorno de Asperger. Yo creo que hay una especie de confusión. ¿Qué les pasa? Bueno, pues les pasa, ustedes lo saben también como yo, que les cuesta entender las emociones, implicarse, que les cuesta cuando son pequeños, a muchos de ellos les cuesta calibrar bien los sentidos. Es como si tuvieran el dial de la radio en otra emisora, no cerca, ¿no? Y que se oye pero no se oye bien. Y entonces los ruidos, los pequeños ruidos, parece que de repente me molestan demasiado, y a veces hay grandes ruidos que no me molestan, o que el tacto me puede resultar muy desagradable y por eso evito, y otras veces, sin embargo, me apetece que me aprieten y que me toquen fuerte. Hay niños que cuando son más mayores cuentan por qué no querían que les cortaran las uñas. Yo tampoco hubiera querido. Les dolía cuando les cortaban las uñas. Pero doler. Era como si a mí me hubieran cortado el dedo. Yo hubiera dicho que no me corten el dedo. Entonces, bueno, pues yo entiendo que hay gente que les corta las uñas cuando están dormidos. Me parece muy buena idea. El corte de pelo. Es decir, que las sensaciones físicas de todos los sentidos, en muchos de ellos, no son, hay veces que sienten demasiado o que sienten demasiado poco. Nosotros tenemos casos de niños que se han quemado, por ejemplo, por estar apoyados con radiadores eléctricos muy calientes y no haber dicho ni media palabra. Y niños que se habían hecho heridas en los pies y a quitarle el zapato descubre uno que tiene una llaga y tampoco se habían quejado. Y sin embargo, ante cosas mínimas reaccionan como si uno se estuviera arrancando la piel. Es decir, es esta variabilidad de las sensaciones que muchos de ellos, cuando son mayores, dicen que es horrible, que es muy desagradable y que explica muchos de los comportamientos que tienen, el tratar de afrontar todas estas sensaciones tan extrañas que pueden tener. Dificultad, limitación para imitar, para compartir la atención. Para compartir la atención es algo que nosotros damos mucha importancia, la atención compartida, que es algo así como decir, vamos a ver, yo si quiero el reloj, pues yo digo el reloj, y le mira a usted. Usted me ha entendido, estamos compartiendo la atención en el reloj, yo hago que usted esté mirando al reloj. De manera que yo miro al avión y le miro a mi madre y le miro al avión y mi madre entonces me dice, menudo avión, Bueno, pues es eso, es la atención compartida. Es que no es que me presta atención, sino que estamos prestando atención sobre algo que hay ahí. Estamos haciendo un declarativo, estoy diciendo, ahí veo algo y quiero que tú lo veas. Eso es algo que es muy importante porque diferencia a los niños con autismo de los niños sin autismo. Es una de las cosas que sabemos que es fundamental en el autismo. Por cierto que se puede enseñar, luego hablaremos de eso. Capacidad, limitación para entender los estados mentales, el entender lo que yo estoy pensando. Yo me estoy imaginando lo que ustedes están pensando y por tanto, sin querer, voy reaccionando en función del tiempo que llevo en el reloj, de lo que tengo aquí, voy haciendo todos mis tratos de equilibrio pensando en ustedes. Y estoy pensando en lo que saben, en lo que no piensan, digo, ¿me estarán entendiendo? Yo creo que sí, el lenguaje no parece muy complicado, igual estoy diciendo palabras en castellano que no son conocidas, espero que no, yo creo que tienen pinta de entender. Yo voy todo el tiempo haciendo estos reajustes, porque me estoy fijando en ustedes, en sus caras, y voy reajustando todo el tiempo mi comunicación. Eso lo hacemos todos, se llama telepatía. Y todos tenemos cierta telepatía, ¿no? de ir siendo capaz de entendernos a los demás. Y es fundamental para relacionarnos. Se suele decir que si tuviéramos que explicarnos continuamente todo lo que pensamos, lo que sabemos, lo que queremos, es que no nos daría tiempo a relacionarnos. Seríamos como manuales de estar explicando todo. Entonces, intuitivamente, estamos programados, como luego verán, para entendernos. Y esto no les sale de dentro a ellos, como decía Ross Blackburn. No les sale de dentro. A nosotros nadie nos enseña. Nos sale de dentro, muy fácil. A ellos no. El comienzo. Bueno, pues sabemos que ven el mundo de una manera diferente. Tenemos aquí imágenes, por ejemplo, ¿a dónde mira un niño? Este es un niño que está enfrente de este chiquillo.
está mirando al niño jugando y mire donde le miran los ojos, son las líneas amarillas. Le está mirando un poquito el juguete y le está mirando a los ojos. Este es un niño con autismo y mira un momento a la zona de la boca, después para abajo, luego se va para este lado que hay uno corriendo y luego se va a las canastas de baloncesto. Completamente diferente. Es decir, la percepción social de lo que es importante en el entorno es completamente diferente. Lo que es relevante en el entorno es relevante para nosotros de dentro. Para ellos no es necesariamente relevante lo que para nosotros es importante y relevante. Aquí ven muy bien la niña que no tiene autismo, como está mirando a los ojos, back and forth, todo el tiempo de adelante, atrás, mientras que el otro niño no le mira, le está mirando pues, al objeto que a él le interesa. De manera que hay una mayor atención a los objetos inanimados que a los animados. ¿Por qué? Pues seguramente por diferentes razones cerebrales, pero también porque los objetos son mucho más predecibles que las personas. Si yo cojo que no voy a hacer, si cojo el reloj este, que es un regalo de mi hijo, así que no lo voy a hacer, y lo tirara aquí, bueno, lo tiro, pues cae encima de la mano, se ha doblado por la parte de aquí, tiro otra vez, ahora se ha doblado un poco menos, tiro otra vez, se ha doblado mucho más. Es decir, el mundo físico es bastante predecible, yo puedo anticipar que se dobla más o menos, no sé qué, no sé cuántos. Ustedes, sin embargo, yo tengo muchas dificultades para saber cuándo se van a hartar de que yo tire el reloj. Puede haber algunos de ustedes que digan, qué interesante, lo del reloj, y aguanten mucho. Y otros que van a decir, qué pesado este hombre, que deje lo del reloj. Es decir, el mundo social es muy difícil de predecir. El mundo físico es muy fácil de entender. Y por eso para ellos, lo que son los objetos y el mundo físico es mucho más fácil que las personas. Nosotros, sin querer, somos muy complicados, porque no somos predecibles. Según nos dé, reaccionamos de una manera o reaccionamos de otra. Y cambiamos mucho según la situación, el momento, etcétera. Con lo cual somos más complicados. Sabemos que los niños, desde niños pequeñitos, los niños con TEA, pues no desarrollan el área del lenguaje de la misma manera que los niños sin TEA. Y este es un estudio que se presentó precisamente aquí en Sacramento hace unos años, que a muchos de nosotros nos entusiasmó. Este es un estudio norteamericano de seguimiento de muchos niños, y lo que hacían era ver a muchos niños y luego ver quiénes desarrollaron autismo. Y entonces echaban para atrás a ver cómo eran estos niños antes del diagnóstico. Porque claro, el problema es que nosotros hacemos los diagnósticos retrospectivamente. Cuando viene una familia, el niño tiene 5 años, o 4 años, o 3 años, o 2 años, o 6, los que sean, y les empezamos a preguntar, ¿hacía esto? ¿Hacía lo otro? Y claro, las familias se acuerdan o no se acuerdan. Yo desde luego no me acuerdo de mi hijo, de lo que hacía a esta edad o a la otra. Hombre, si miro el libro de fotos, igual me acuerdo de algo, pero otras tendré que inventar y decir, yo creo que sí, yo creo que hablaba a tal edad. No tengo ni idea de lo que hablaba a esa edad, pero es igual. Entonces, bueno, pues la cuestión es, te suena como normal, lo dices. Pero lo que hicieron esta gente fue el poder ir hacia atrás y entonces comprobar. Y lo que vieron era, por ejemplo, que claro que había niños que les costaba señalar con el índice, pero resulta que a los 3 años había un 80% de niños con autismo que señalaban con el índice. La única cosa que el 100% tenían era responder a su nombre, no respondían a su nombre. Eso es una cosa en el estudio este, que era la única característica a los 2 y a los 3 años. Pero yo estoy seguro que hay niños que también responden a su nombre, a los 2 y los 3 años. Pero en el estudio salió que no. Fue la única cosa. En todo lo demás había para todos los gustos. Es decir, había porcentajes muy altos, pero siempre había niños. Con lo cual, eso hay que quitarse de la cabeza el pediatra que le dice a uno, no, si mira bien, no es autista. Y dice, ya, el 80% mira mal, 20% mira bien. Entonces, no vale el decir por una cosa que es o que no es. Y lo mismo pasaba con otras. Por cierto que algunos de los síntomas, como las estereotipias, aparecían bastante más tarde, aparecían a los 3 años, a partir de los 3 años. Entonces, lo que sabemos es que la mayor parte de los síntomas aparecen a los 2 años. Si uno quiere hacer, como luego hablaremos, una detección, los 2 años es el momento de la erupción del volcán. Es el momento más fácil para detectar. Se puede detectar antes, pero no es tan seguro. Pero a los 2 años ya han aparecido muchos de los síntomas. De manera que si ustedes les preguntan, ¿cuándo se puede? Se puede antes. ¿Cuándo se debe? Pues yo diría, hombre, pues 2 años parece que es el momento en el que uno debería de ser capaz, porque ya han aparecido muchos de los síntomas. Pero ojo,
No existe ningún síntoma, y perdón por la palabra, patognomónico. Patognomónico en medicina quiere decir que si aparece eso, tienes eso. No hay ninguno patognomónico. Son un grupo de cosas que más o menos encajan y entonces tienen un núcleo que es común, pero dentro de eso hay diferencias. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Seguro? Vale. Lonnie Sivangun. Este hombre que es fantástico, es de Canadá, y este hombre lo que está haciendo es lo siguiente. Él decía, hombre, lo que hicieron estos de California y de Florida, los del INFAR, de mirar hacia atrás y ver, es muy importante, porque es muy importante el conocer cómo se va desarrollando el autismo. Pero no podemos coger a todos los niños y empezar a verlos, pero tenemos un grupo de niños que son niños a riesgo, que son los nuevos hermanos y hermanas de niños con autismo. Y entonces vamos a coger a esos niños, en las familias que quieran, desde que nacen los hermanitos, vamos a hacer un seguimiento de estos hermanitos. Y vamos a ver, porque sabemos que tienen más frecuencia de este problema, cómo es aquel que va desarrollando el problema. Y eso es lo que están haciendo, y aquí también están haciendo un estudio de niños de alto riesgo. Y lo que encontraron es lo siguiente. Lo primero que encontraron es que la proporción de hermanitos es del 10 al 12%. Y esto es una cifra que es buena de recordar. Es decir, el 90% de los hermanitos no desarrollan autismo. El 10% de los que ya tenían un hermano desarrollan el autismo otra vez. ¿De acuerdo? Lo primero que vieron era que en los primeros 6 meses no había ningún dato de nada que distinguiera a los niños que luego fueron de este 10% de los que fueron del 90%. Durante los primeros 6 meses no se les distinguía nada en especial. Desarrollo absolutamente normal de todos. A partir de los 6 meses, la primera cosa que cambia no es de tipo social, sino que es de tipo objetal, de los objetos. Y es que les cuesta desenganchar la atención visual, que es algo así. Yo soy un bebé de 6 meses y estoy mirando el reloj y aquí por este lado me meten una marioneta de un conejo y empieza el conejo a hacer así y entonces yo ya veo el conejo y yo quiero mirar al conejo y entonces si todavía tengo 6 meses, a los 6 meses yo ya rápidamente giro y miro el conejo. Es decir, me puedo desenganchar de esto para ver el conejo. Los niños que luego tuvieron autismo, lo primero que tenían era que estaba aquí el conejo, miraban el conejo, pero seguían enfrascados en el objeto este. Les costaba desenganchar, era como una fijación con los objetos. Eso es la primera cosa. Después, inmediatamente, empezaban ya con menor expresión de afecto positivo, con cambios de temperamento, y empezaba a notarse entre los 6 y los 12 el retraso del lenguaje, de la comunicación. Pero la primera cosa no es social, la primera cosa era de objetos, de fijación de objetos. Y eso está llevando a que en la universidad, en el MIT, en Harvard y en la Universidad de Yale, están tratando de experimentar con sistemas, con máquinas, etcétera, que permitan, de pantallas, que permitan, a ver si conseguimos permitir identificar a bebés a riesgo, hasta qué punto son capaces de desengancharse visualmente de los objetos, porque podría ser una de las primeras cosas que pudieran alertar de este riesgo. Pero lo que vieron fue lo siguiente, vieron que estos hermanitos pequeños que se identificaron como teniendo problemas, resulta que había 13 que a los 4 años ya no tenían nada. Es decir, que la noción que nosotros teníamos de que uno empezaba con síntomas y que luego seguían los síntomas, iban acentuándose los síntomas, esto era correcto en los que venían a los 6 años con los síntomas, claro, pero no era correcto en todos los que empezaron con los síntomas. De los que empiezan, hay unos que siguen mucho, otros que siguen menos y otros que aparentemente no tienen los problemas. Entonces, todo esto del comienzo con los bebés, de estos bebés de riesgo, nos está revolucionando la noción que tenemos de autismo. Estamos viendo pues, que hay niños pequeños que luego resulta que evolucionan sorprendentemente bien. Claro que esos no los veíamos nunca en las clínicas. El año pasado en el INFAR se presentó por primera vez un grupo de niños, la gente más seria, los del MCHAT, un grupo americano absolutamente de rigor, un grupo de niños de estos grupos que habían evolucionado tan bien que no se les notaba nada. Y estos eran niños que tenían inteligencia muy alta.
de estos grupos de riesgo. Entonces, el concepto que tenemos de que, uno, de que es incurable, dos, de que yo lo curo con no sé qué tratamiento, se pone en tela de juicio, porque aquí, espontáneamente, hay niños que resulta que evolucionan formidablemente. De manera que yo creo que nosotros, igual que se está haciendo aquí en el Mind Institute, en España no estamos haciendo estudios de bebés a riesgo, pero yo quiero que empecemos en Cataluña a hacer esto porque creo que nos da una información valiosísima. La segunda cosa que se está haciendo es trabajar con estos bebés chiquitines, ayudándoles, lo está haciendo aquí Sally Rogers, empezando a ayudarles desde que se descubre, desde los 12 meses, trabajando a través de los padres con ellos. Y ciertamente, claro que vamos a cambiar el futuro de estos niños. De manera que yo creo que el estudio de los bebés a riesgo es un estudio que nos da no solo información científica, sino una información fundamental, práctica para las familias. Y es algo que yo pienso que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a entrar o no entrar en estos estudios, pero creo que son muy interesantes. Tenemos diferentes maneras, diferentes cuestionarios para investigar, y aquí hay un tema que yo voy a pasar muy por encima, que es la opción de si tenemos que hacer vigilancia en todos los niños o cribado. Esto es un tema que tiene mucho que ver con la salud pública. Nosotros aquí, el Centro de Control de las Enfermedades en el 2005 decía que no había que hacer cribado. Cribado quiere decir que yo cojo un cuestionario, el CHAT, el CAST, cuestionarios que hay, y lo paso a todos los niños. Nosotros acabamos de hacer un estudio en mi tierra de 2.000 niños con el CAST para el trastorno de Asperger. Hemos encontrado que tiene 1 de cada 670. Todavía no lo hemos presentado, pero esos son los datos que les doy. Bueno, y dices, bueno, pues se puede hacer el pasar el cuestionario a todos. Eso es lo que decían unos y otros decían, no. Lo que tenemos que hacer es ir midiendo el desarrollo normal de los niños, no solo de autismo, sino de otras cosas, viendo cómo comunican, cómo juegan, cómo se relacionan, pero no solo buscando la enfermedad, sino viendo el desarrollo en general. Y hay todo un debate, porque el CDC decía hay que hacer revisión del desarrollo. Y Obama ahora está diciendo que no, que hay que hacer cribado, y ha prometido que va a poner sistemas de cribado. Y yo, sinceramente, nosotros hicimos un estudio con cientos de niños y creo que lo que hay que hacer es vigilancia. Pero entiendo que eso es diferente según los países. En un país en el que hay un sistema de salud pública, en España los niños van al pediatra entre 6 y 8 veces los 2 primeros años de vida. Entonces, que le hagan un estudio de vigilancia que dura 6 minutos y que lo hace la enfermera con el pediatra, pues no me parece que es tan complicado. En países donde no existe atención pública pediátrica, pues igual sí que hay que hacer cribados de una enfermedad, luego de otra, de manera que depende. Pero el consenso sería que hay que hacer vigilancia general de todo el desarrollo de los niños, que no hay que medirles solo la altura, ni el peso, que hay que medirles la altura, el peso, lo social, comunicativo, el juego, etc. Y si uno tiene dudas, entonces es cuando hace el cribado del niño, que uno dice, este niño me parece que no está bien, vamos a hacer un cribado de sordera, o vamos a hacer un cribado de problemas de la vista, o de lo que sea. Entender las causas. Voy fatal de tiempo, ya les aviso. Voy a tratar de coger unos minutos más antes del café y me paro en la mitad. El cerebro nuestro. Fíjense qué evolución tuvo el ser humano. Yo sé que en Estados Unidos también hay diferentes opiniones sobre los evolucionistas y no evolucionistas. La verdad es que en Europa yo diría que la gran mayoría de la gente es evolucionista. Y bueno, vemos ahí la evolución del chimpancé, al orangután, al gorila, y cómo de repente sale la rama humana y el crecimiento del cerebro tan fantástico que supone en proporción al peso corporal a partir del Australopithecus. De manera que ahí sale una nueva especie con un gran cerebro, y con un cerebro que nace sin hacer. Y esto es formidable, porque un cerebro sin hacer puede aprender. El cerebro de las moscas es igual cuando nacen que cuando mueren, pero las moscas no aprenden nada. Saben desde el principio hacer las vueltas, encontrar la comida, darse sus señales, pero no cambian nada, son todas iguales. Nosotros, afortunadamente, somos todos diferentes, porque nuestro cerebro es capaz de desarrollar y aprende unas cosas o aprende otras, según donde le toque, según lo que le enseñen, según como sea uno. Y hay dos fases que son muy importantes, que son la fase del podado, que decimos nosotros. El cerebro no nace como el hígado. El hígado nace pequeño, pero todo hecho. Y luego va engordando, se va haciendo más grande. Pero ya estaba hecho desde pequeño. El cerebro nace como un arbusto.
que uno tiene que podar y dar forma. Esa es la diferencia. Con lo cual, hay dos fases muy importantes del podado. La primera es alrededor de los 18 meses, 12 y 18 meses. Casualidad, cuando aparecen los síntomas de autismo. Entre los 12 y los 18 meses. La segunda fase del podado, todos ustedes que han tenido o tienen, como yo que he tenido, hijo adolescente, saben que es en la adolescencia. Se les nota muchísimo el podado, se ponen insoportables durante una temporada. Y bueno, eso ahora saben que es por el podado, o sea que no se enfaden con ellos. Entonces lo que se encontró es que en la primera fase se ha encontrado que el perímetro craneal, el tamaño de la cabeza en los niños recién nacidos con autismo es normal o incluso pequeño, incluso reducido. Y después pasa algo alrededor de los 12 meses, que es que de repente el cerebro adquiere su tamaño demasiado pronto. Luego se normaliza en proporción, pero nace normal, de repente crece mucho y luego ya se mezcla con lo normal. Y esto quiere decir, esto se asocia con la fase de podado. Es que quiere decir que en ese momento no se ha hecho la poda que tenían que hacerse y por eso aparecen los síntomas. De hecho, se estamos diciendo ahora, medio en serio, medio en broma, que una de las maneras de detectar el autismo sería una cinta métrica para el pediatra que mida la cabeza y que vaya viendo a aquellos niños que de repente aumenta el tamaño. Porque sabemos que hay una relación entre el aumento y la gravedad clínica. Entonces, al ser una cosa que luego se normaliza en el 80% de ellos, es algo que se había pasado desapercibido, porque es solo temporal, ese crecimiento excesivo del cerebro. Nosotros tenemos una serie de programas. Nosotros somos portadores de genes egoístas, suelo decir yo, genes que quieren sobrevivir. A fin de cuentas no es muy sofisticado, pero creo que somos eso. Nosotros pues seguimos para adelante, tenemos que sobrevivir. Y parte de la evolución quiere decir que uno sobrevive como individuo y sobrevive como especie, para lo cual es importante que yo viva y además que tenga hijos, para seguir la cadena de la descendencia, ¿no? Entonces, para eso, lo importante en el ser humano no ha sido el hacer la pinza con el dedo, o cosas esas que se dice. Lo importante ha sido la conducta social. La conducta social es cómo nos regulamos dos. Y hay tres sistemas de corregulación. Una es la de par, la pareja, otra es la de grupo y otra es la temporal. La pareja entre dos, hace más de 2 millones de años, esta es la del hombre con la mujer y la madre con el bebé. Eran uniones breves, no hacía falta mucho tiempo. La del varón con la mujer, se pueden imaginar que duraba poquísimo. Era justo el tiempo de la fecundación y punto. El ser humano fabricó sus hormonas y fabricó sus sustancias opiáceas que hiciera que era agradable esto de tener hijos y hacer hijos, porque si no, no hubiéramos sobrevivido. Así que estamos destinados a disfrutar al hacer los hijos. Entonces la gente se unía, era la unión a dos, hacían los hijos y se acababa el asunto. Se separaban. Los niños nacían muy poco hechos, porque es muy importante para los niños humanos aprender. Acuérdense del cerebro que nace sin nacer. Si comparan con otros animales, el bebé humano, el ser humano, es el animal menos capaz que hay cuando nace. Todos los demás animales en muy poco tiempo empiezan a andar, empiezan a comer, se desenvuelven. Los niños, si no les hacemos caso, se mueren. Es que se mueren literalmente. Entonces ellos tienen toda una serie de mecanismos que hace que nosotros les hagamos caso. Y déjenme que les hable de estos topillos, los microtus. A mí me encantan estos microtus, son unos microtus americanos. Yo no sé si hay en España o en otros países, pero aquí los hay. Entonces hay dos tipos de microtus, el microtus ocrogaster y el microtus de la montaña, el de la pradera y el de la montaña. Y a mí me encanta porque responde muy bien a cómo somos los vascos en la montaña y en la pradera. Los de la montaña son en general gente rara, son microtus que no les gusta mucho a la gente, son poco sociables. Estos microtus de la montaña no hacen de padres, fecundan y se van. Son, si se puede decir, para un microtus bastante promiscuos. A ellos no les importa mucho su pareja, van buscando otras microtus por ahí, y si se les separa de su pareja les importa un bledo. Son indiferentes, ¿no? Por contra, el primo, pero que es de la pradera y es un primo exactamente igual, resulta que está todo el día en grupo, es muy social, todo lo contrario del montañés. Le encantan los críos y las crías, y está todo el día jugando con las crías. Se empareja de por vida, con sus microtus. Y si uno le separa de la señora microtus, entonces se lleva un disgusto horrible y pelea para seguir con ella. Y entonces hubo investigadores que dijeron, pero ¿cómo puede ser que un mismo animal pueda ser tan social y tan asocial, siendo tan parecido? Y encontraron que en la amígdala,
tenían un número menor de unos receptores de la oxitocina. Y entonces se empezaron a hacer manipulaciones con la oxitocina, literalmente metiéndoles oxitocina en la amígdala del microtus, del raro, del de la montaña, y conseguían que se convirtieran de la pradera durante unas horas, y se convertían muy social. Le quitaban el gen de la oxitocina al social y se convertía en el primo de la pradera. Es decir, que empezaban a decir, bueno, pues aquí lo social tiene mucho que ver con todo esto. De manera que estamos empezando a pensar que estamos encontrando cuáles son las bases fisiológicas de lo social. En las personas con autismo se encuentra que tienen una disminución del nivel de la oxitocina. En Nueva York, en los hospitales de Nueva York, se están intentando ensayar medicamentos que fomentan, son agonistas de la oxitocina que pasen al cerebro. De momento no pasan la barrera del cerebro, solo se pueden tomar por vía nasal, y por cierto que se ha visto que por vía nasal mejora la capacidad para entender lo social y disminuye las estereotipias. O sea, que algo hace. Y algún día tendremos estos medicamentos. Pero aquí precisamente el doctor Amaral, que estaba antes al fondo de la sala, el director de investigación del Mind Institute, bueno, lo que están descubriendo aquí es que las personas con autismo tienen un menor número de neuronas en la amígdala, de manera que nos apunta a lo mismo que el microtus. De hecho, el que estudió los microtus, para bueno del autismo, es el profesor Insel. El profesor Insel es el director del Instituto de Salud Americano, el NIH, de la rama mental. De manera que si hubiéramos querido recomendar a alguien, mejor no hubiéramos podido, para tener mucho poder y tener mucho interés en el autismo. De manera que esta es la relación a dos. Después viene la relación en grupo. El grupo es, voy a estar 15 segundos más. La mamá de Marco Velázquez. La mamá de Marco. Marco Velázquez. Perfecto. Después ya tenemos el ser humano que tiene esta sustancia, esta parte del cerebro que le ayuda a establecer la relación a dos, o bien con la criatura o bien con la pareja, ¿vale? Pero claro, el ser humano se da cuenta, evolutivamente se da cuenta que necesita más para poder sobrevivir. Y entonces empieza a vivir en grupos, porque en grupos es mucho más fácil sobrevivir. Y entonces para vivir en grupos necesita entender lo que el otro va a hacer. Si yo voy a cazar un oso en la pradera, pues más me vale entender que el que va conmigo al lado a matar al oso, fijarme y ser capaz de copiar, de imitarle, de que cuando él tire la piedra, yo tiro la piedra, porque si no, él tira la piedra y el oso me viene a mí, o sea que más vale que tiremos a la vez. Entonces empezamos a desarrollar en el cerebro se va desarrollando como una calabaza, una segunda capa que ya sobre la del placer de la relación nos viene la de poder imitar, y entonces empezamos a ser capaces de imitar, pero no solo imitar, somos capaces de empezar a entender y a conocer las caras. Y yo soy capaz de distinguir quién es de mi grupo y quién es de la tribu contraria, que se me tira la piedra a mí en vez de al otro. Y tengo que empezar a entender las emociones y no proponerle a mi socio que tiremos la piedra cuando él está cansado. Es decir, que empezamos a desarrollar la vida en grupo y entonces el ser humano tiene que desarrollar bioprogramas en el cerebro para entender a los demás, para identificar a los demás, para comprender las intenciones de los demás, para compartir la atención que antes decía con los demás. Todo eso va apareciendo en la especie humana, ayudándola a sobrevivir, y es muy importante. Y sabemos que tenemos un sistema neuronal en espejo. ¿Qué es lo que justifica esto? Hay toda una serie de zonas del cerebro que actúan en espejo. Yo ahora estoy hablando y estoy moviendo las manos. Todos ustedes están activando la zona del habla, simplemente por verme a mí hablar. Ustedes la activan y afortunadamente para mí la inhiben. Si no, estarían todos hablando a la vez. Pero ustedes la activan, igual que lo de la mano. Yo muevo así las manos y su cerebro está todo moviendo la mano. Luego inhiben el movimiento de la mano. Pero sin querer nos sale el copiar. Nos sale sin querer. Y la empatía, el ponerse en el lugar del otro, es esto. Son las neuronas en espejo. Y no solo es el movimiento, es las emociones. Ustedes saben que hasta el bostezar se copia. Si uno tiene buen humor, la otra persona enseguida, sin querer, se pone de buen humor. De mal humor, irritado, irritado. Todo esto funciona, no es que sea todo 100%, pero tenemos este sustrato en espejo que nos permite copiarnos y relacionarnos sin tener que estar pensando. Bueno, sabemos
que no solo de la amígdala está alterado en el autismo, sino que todas estas zonas de neuronas en espejo están alteradas en los niños y en las personas con autismo, lo cual empieza a explicar muchas de las dificultades de ellos. Y finalmente, y me voy a parar aquí, está la disminución en la relación atemporal. Claro, era muy importante, ya de 30.000 años se dieron cuenta que no valía solo con estar cazando para copiar, que era muy importante que viniera el viejo, el abuelo, y dijera, los osos se cazan así, donde no hay oso. Yo voy por aquí, voy por allá. Entonces, que la historia se podía contar con lenguaje, o que uno podía hacer un dibujo del oso y de la pradera, y ahí nace el arte. Entonces empieza el lenguaje y el simbolismo, y entonces uno se empieza a poder beneficiar de las historias de los ancestros y de los anteriores. Y ahí es donde nace la simbolización, y ahí también sabemos que las zonas del cerebro que tienen que ver con lo más sofisticado, con lo último que se hace del cerebro, también está afectado. De manera que yo les diría que en el autismo sabemos que se altera todos los fenómenos básicos de la corregulación, el de entre dos, el grupal y el atemporal, y cada vez vamos entendiendo más las bases neurológicas. De acuerdo. Bueno, yo si les parece voy a parar aquí el descanso. Nos volvemos en ¿cuánto tiempo? ¿Cuarto de hora? Preguntas primero, perdón. Quería que íbamos a hacer las preguntas. Vamos a las preguntas, muy bien. Yo tengo una pregunta, en lo que más batallado con mi hijo es en la relación social, pero con la misma familia, que no lo comprenden, y como nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados a que si se portan mal castigarlos o a veces pegarles, simplemente me dicen, si no lo golpeas, ese niño se te va a subir encima. Y sí, yo la verdad no sé qué hacer. Hombre, yo creo que sí que sabe qué hacer. Otra cosa es que sea difícil de defender lo que uno sabe que tiene que hacer. Yo creo que todos ustedes saben que los niños no aprenden. De hecho, ningún niño aprende con castigos, con autismo o sin autismo. Ningún niño. Todos los niños aprenden por la aprobación y por el amor de las personas que uno quiere. Ese es el mecanismo fundamental de la obediencia. No es la obediencia automática. Uno puede aterrorizar a un niño y que obedezca inmediatamente por un periodo corto de tiempo, pero enseguida lo deja. Nosotros funcionamos todos, yo funciono bien en mi clínica porque me encanta que mis pacientes estén encantados conmigo, no porque tengan miedo que alguno me eche la bronca. O sea que no. Entonces, el problema que usted tiene es que, claro, el mecanismo fundamental que otro niño tiene, que es de comportarse porque le importa mucho que la persona que él quiere le quiera, está desdibujado en su hijo. Le cuesta mucho entender eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que usted tiene que exagerar la muestra de aprobación, tiene que exagerar la muestra de desaprobación, pero no tiene que pegarle, como si él tuviera la culpa de eso. Tiene que exagerar, tiene que simplificar, tiene que poner las cosas muy claras para ayudarle a él a ir entendiendo aquello que Ross decía que no le salía de dentro, para que vaya empezándole a salir, que dice, bueno, si yo hago esto, sonríe, eso es bueno para mí, es bueno para ella. Esto es lo que hay que hacer. Lleva más tiempo, pero lo va a tener que explicar a las otras familias y decirles que no es que él no quiera obedecer, que no se trata de rehabilitar a un delincuente, que por cierto a los delincuentes tampoco se les rehabilita así. Yo creo que a todo el mundo se les rehabilita con amor, y creo que es muy importante el transmitir eso a la gente. Es cierto que en su cultura y en la nuestra también en España existe esa noción de con la sangre, la letra con la sangre entra, algo así. Bueno, pues no hay que hacer así, ciertamente. Gracias. Buenos días. Tengo un niño de 27 meses. Vine aquí a la plática porque el niño, no está diagnosticado que tiene ese síntoma, pero no habla, nada más me apunta las cosas, se dice mamá, papá, casetín, pero apenas está empezando. Y yo he visto otros niños de su misma edad, ya están bien avanzados, hablan más o hablan palabras más largas, y él no, él nomás
sí es muy inteligente, lo pongo a que me ayude con su ropa, se lleva su ropa, recoge sus pañales, hace todo eso. Y le hablo y obedece y lo único es el habla, que no... Ya, siento no yo fomenta que el no habla. Muy bien. Le va a encantar, si nos da tiempo, que nos tiene que dar tiempo, cuando llegue al final y les explique el trabajo que estamos haciendo con tabletas comunicativas en España, para niños que entienden, que no hablan, y cómo ayudarles a expresar con sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Yo insisto, nosotros insistimos siempre que el hablar es muy bonito, a mí me encanta hablar, pero hay muchas personas que no hablan, y esas personas lo que tenemos que hacer es trabajar la comunicación, no el habla. Y afortunadamente con los nuevos medios tecnológicos de las computadoras y todo esto, verá que estamos haciendo proyectos preciosos de cómo ayudarles a comunicarse. Le va a gustar al final, créame. Gracias. Hola, mi nombre es Amparo y a mí me gustaría saber si en España están trabajando con algo nuevo acerca del contacto visual para los niños, para que mejoren un poco más su contacto visual. No, yo creo que no. Creo que la tendencia que se sigue es a no insistir que me mire y que me mire y que me mire. Eso recomendamos el no hacerlo. Tenemos estudios que muestran que cuando la persona con autismo está mirando caras, se ilumina una zona del cerebro, ¿vale? Cuando yo miro caras, se ilumina la misma zona del cerebro. Si miramos objetos, si yo miro objetos, sillas, se me ilumina otra zona del cerebro. Si la persona con autismo, lo he dicho mal, vamos a ver, empiezo otra vez, perdón. Si yo miro sillas, se me ilumina una área del cerebro. Si yo miro caras, se me ilumina la otra área del cerebro. Personas con autismo, estudios de Amy Klein y toda esta gente, lo que ven es cuando miran sillas, iluminan la misma área de las sillas que yo. Cuando miran caras, iluminan la misma área de las sillas. Es decir, que lo que procesan, su cerebro procesa de manera diferente con otras áreas. Procesa un poco las zonas de los objetos, no de las caras. Con lo cual, el decirle a un niño, mírame la cara para que me entiendas, yo suelo decir que es como decir, mírame al codo para que entiendas qué expresión tengo. Mírame bien al codo. Pues no tiene mucho sentido. Entonces, lo que sí sabemos es que los niños con autismo miran más a la boca que a los ojos. Entonces, lo que decimos a la gente, decimos, hay que afeitarse, quítense la barba, primero, los padres. Bueno, eso es broma, pero no es tan broma. Quiero decir que creo que es importante el que sean claros. Lo lamento por algunos hombres que veo ahí con perilla o barba, pero sí que les decimos, es muy importante que la cara sea limpia. Es importante modular bien, es importante hablar claro, hablar pausado. Porque si miran a la cara, con todas seguridad es porque el lenguaje les transmite mucho más que la información que nosotros miramos por los ojos. Si nosotros vemos los ojos, somos capaces de distinguir, me parece que son 17 estados mentales, solo con ver los ojos. De si estoy aquí, si estoy allá, si estoy interesado, si estoy cansado, si estoy enamorado, o sea, todo con los ojos. Ellos con los ojos no captan. Con la boca sí, con el lenguaje sí. Entonces, no estamos insistiendo en que nos mire a los ojos. Pero un estudio hecho aquí en el Mind Institute por Giacomo, uno de los doctores que están aquí, lo que está viendo es que si el adulto no les dice que les mire a la cara, pero el adulto les mira la cara, les mira fijamente cuando les habla, ellos miran más. De manera que nosotros no tenemos que estar hablándoles así. Tenemos que tratar de mirarles, pero sin insistir en que nos miren, pero mirándoles. Eso es lo que sabemos de la mirada a la cara. De nada. Gracias. La mamá de Rogelio Arredondo, Amalia, ¿dónde estás? Oh, okay. Buenos días, doctor. Buenos días. Ya sabemos que en España los casos de autismo los casos de incidentes de autismo son menos que en los Estados Unidos. ¿Qué se sabe de España acerca de las vacunas o del medio ambiente que puede generar todo sobre ¿cómo se llama?, condición? Ajá, vale. Bueno, en España yo diría que sabemos
que hay menos, pero no sabemos que haya menos en realidad. Sabemos que aquí se identifican más. Los estudios que tienen el Centro de Control de las Enfermedades de aquí son mecanismos mucho más sofisticados de los que nosotros tenemos. Así que tenemos nuestras dudas. Decimos que nosotros de momento sabemos que es 1 de cada 400, pero no descartamos que es que se nos están colando 250, que no identificamos. De hecho, queremos hacer un registro nacional y ver si es verdad en varios sitios y ver si reproducimos las cifras, porque no encontramos muchas razones para distinguir. Puede haber algunas, y si nos da tiempo igual le comento algunas. El mundo de las vacunas, el tema de las vacunas en España está absolutamente descartado. Absolutamente. El tema del medio ambiente está descartado a la espera de estudios que voy a comentar luego que va a haber de seguimiento. Hay en este momento muchos estudios en marcha en Escandinavia, en Estados Unidos, en Inglaterra, y yo creo que es precisamente en California, hay una zona de alto grado de pesticidas que han informado de que tienen una frecuencia mayor. Que yo sepa, ese es el único estudio que tiene pinta de ser serio. Y ese estudio se está replicando en otros países y creo que es muy importante el replicar en otros entornos y ver si eso es cierto. Gracias. Buena pregunta. Gracias por todas sus preguntas. Yo sé que tienen muchísimas más, pero ya es el tiempo de tomar un descanso. Okay, luego vamos a continuar y va a haber tiempo para más preguntas. Tienen hasta las 11:20. Si tienen niños en el cuidado de niños y están tranquilos los niños, tal vez es mejor no ir para allá. Pero si los niños necesitan cambio de pañal, okay, pueden ir, pueden asomarse. Gracias. The UC Davis Mind Institute began in 1998 with a promise to find cures for neurodevelopmental disorders. Every day, our physicians and researchers come closer to fulfilling that promise. Their groundbreaking research on autism, Fragile X syndrome, learning disabilities, and other brain disorders is helping children achieve their fullest potential. Please call or visit our website to find out more about current studies, our research team, and upcoming events.